Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este octavo seminario webinar de ANA Compañía de Seguros. Antes que nada, es un honor que estén aquí con nosotros. Prácticamente ya somos más de 400 personas conectadas. Y sí me gustaría que nuestro director general nos dé la bienvenida a este webinar. Raúl, bienvenido, Raúl. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me oyen? Buenas tardes, Raúl. Bueno, adelante, buenas muchas tardes. gracias, mi querido Miguel. Gracias, mi querido Cristian. A todos, un fuerte abrazo. Ahora me tocó el sonido de fondo en casa, con perritos y todo, pero espero que no hagan mucho escándalo. Les mando un fuerte abrazo, que disfruten de esto. La verdad, es un tema muy, muy interesante, por eso le pedí de favor a Cristian que nos apoyara. Miguel, como siempre, muy agradecido por todo tu apoyo y pues sean todos bienvenidos y comenzamos. Gracias, Raúl. Adelante, Arturo, muy buenas tardes. ¿Quieres presentar a Hola, Miguel, muy buenas tardes. Antes que nada, Miguel, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Cristian, muchas gracias por darnos esta gran plática, este webinar, octavo webinar de Grupo Valor en las compañías de seguros. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Espero que se sigan encontrando con muy buena salud, tanto ustedes como todas sus familias. En verdad, es un honor para todos nosotros que nos acompañen. En nombre de nuestro presidente del Consejo, licenciado Javier Llamosas, de nuestro director general, que ahí estuvo, Raúl Barba, sean todos bienvenidos, que Dios los siga bendiciendo. Miguel, todo tuyo. Gracias, gracias, amigo, muy amable. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Desde dónde estás transmitiendo el día de hoy? Cuéntanos. Muy bien, Miguel, buenas tardes. Desde la Ciudad de México. Aquí andamos. Desde la bella Ciudad de México. Esa Ciudad de México que además pues es como un país entero, ¿no? ¿Desde qué zona de la ciudad te andas alojando para saber si llueve? Zona sur. Ah, bueno, ya por estas épocas ya tenemos lluvia ahí en la zona sur, entonces va a estar no tan agreste el calor. Yo les saludo, mis queridos amigos, acá desde Guadalajara, Jalisco. Ya saben, tierra del tequila y de las mujeres hermosas. Y me va a dar mucho gusto el día de hoy tener aquí como entrevistado a Cristian, que nos va a hablar. Bueno, para empezar, ya saben cuál es la fórmula cuando hacemos entrevista. En esta ocasión no quisimos hacer una presentación. Cristian no va a usar láminas, vamos a estar aquí uno a uno, vamos a estar en una entrevista agradable, como si fuera una charla de café, mi querido Cristian, porque el tema además pues, da para una charla de café y además vamos a invitar a todos nuestros amigos a que nos formulen preguntas, porque cuando se anunció este tema fue muy interesante, recibí algunos mensajes por WhatsApp de los grupos en donde nos decían que estaba muy padre el tema, ya para las más de 400 personas que están aquí, que quieren y pueden hoy saber qué cosas pasan y qué hay detrás de un siniestro de automóviles. Desde donde te toca verlo, desde donde te toca vivirlo. Y lo primero que te quisiera preguntar, Cristian, además de que nos dejes conocer un poco de ti como persona, cómo empezaste en seguros, desde cuándo estás en el tema, cómo llegaste a Solera Audatex, y por favor, platícanos un poco ¿qué es Solera Audatex? ¿Qué es lo que hace esta compañía maravillosa para las compañías de seguros en México y en el mundo? Cuéntanos, Cris. Claro que sí, Miguel. Y bueno, primero me gustaría iniciar con el agradecimiento a ANA Seguros, al Grupo Valore, Raúl, Arturo, tú. La verdad es que muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer y es un placer para mí estar con ustedes y por supuesto con la audiencia que nos acompaña, ¿no? Pues mira, voy a tratar de ser un poco breve en el tema. Como dices, esta charla puede tomarnos más de un par de horas, seguro. Mira, yo tengo 17 años más de 17 años de experiencia en el sector. Tuve la fortuna de
iniciar la operación de Solera, de Audatex en México, hace 17 años. Empezamos we start from scratch, empezamos de la nada a empezar a operar a través de la experiencia de otros países. Y bueno, 17 años más tarde, aquí continuamos tratando y ofreciendo productos y tecnología con la mayor innovación para buscar hacer más eficiente principalmente el sector, dentro del sector automotriz y dentro del sector asegurador, ¿no? Un poco, algunas personas, bueno, seguramente me conocen muchas de ellas, hemos coincidido en muchos eventos seguramente, y bueno, aquí seguimos y aquí seguiremos tratando y ayudando principalmente al sector y a esta, no digo que somos los únicos, pero a este trabajo conjunto que hemos tenido junto con el sector asegurador, el sector automotriz y nosotros en llevar esta transformación del mercado, ¿no? Principalmente en la gestión de siniestros, ¿no? Y específicamente, ¿qué es lo que hace Audatex? Cuéntanos un poquito de tu compañía, cuéntanos un poquito los alcances. ¿Qué hay detrás de un siniestro? ¿Qué hace Audatex con las compañías, amigo? Mira, justo iba para allá, Miguel. Solera es una empresa global líder en tecnología de datos, software y servicios para la industria del seguro y la industria automotriz, ¿no? Principalmente. Parte de nuestra visión, nos esforzamos cada día para transformar cada uno de los puntos de contacto del ciclo de vida del vehículo y tratar de hacerlo en una experiencia digital totalmente conectada. Y esto conlleva a todos los actores que forman parte que están alrededor del vehículo, ¿no? Hablo de talleres, aseguradoras, proveedores de piezas, por supuesto agentes, empresas de flotillas, renting, todo el sector, las empresas que están alrededor del sector automotriz. Tenemos y desarrollamos soluciones que están muy enfocadas hacia este mercado. Adicionalmente, ofrecemos diferentes productos y servicios para proteger otros activos que también son importantes para la vida de las personas, como hogares, identidad digital, soluciones para los temas de salud, entre muchas otras soluciones que están dentro de todas las compañías que formamos parte del Grupo Solera, ¿no? Solera es el corporativo, es el grupo, y en el cual estamos más de 68 empresas que formamos parte de este grupo. Audatex es una de ellas, como parte de soluciones para la gestión de siniestros. Y bueno, si hablamos en números generales, para la audiencia, Solera hoy procesamos más de 300 millones de transacciones digitales anualmente entre todos estos sectores que les comento. Contamos con una red de más de 235,000 socios de negocio y operamos actualmente en más de 90 países. ¿En dónde está basado Audatex? ¿Cuál es la nacionalidad de su corporativo? Por cierto, Chris, me piden aquí el público que te quieren ver más de cerca. Que si te les acercas un poquito para que tanto se escuche mejor como para verte un poco mejor. No sé, por supuesto. Ándale, Rey, eso. Quieren ver esa sonrisa. Muy bien, amigo. Entonces, te preguntaba que dónde está basado, cuál es la capital del grupo mundial, de qué nacionalidades. Solera es un grupo de inversionistas americano. Nuestro corporativo está en Westlake, en Dallas, Texas. Okay. Y de ahí principalmente se llevan todas las operaciones de los 90 países, ¿no? Tenemos algunas áreas de servicios compartidos, como es la parte de finanzas, recursos humanos, marketing, y eso está centralizado. Por supuesto, el comité ejecutivo está localizado en esta zona, y los demás estamos alrededor del mundo en cerca de 90 países, ¿no? Como te comentaba. Ok. ¿Y tu responsabilidad? Tu responsabilidad, lo que te iba a preguntar, tu responsabilidad al estar encargado de México y Latinoamérica, ¿corresponde nada más a la parte de automóviles? No, de hecho, justo yo creo que sería interesante platicarte un poco más a detalle de eso. Miguel, yo estoy a cargo de la operación
de Solera en México, Centroamérica, Colombia y Ecuador, principalmente para todas las unidades de negocio en las que hemos lanzado en estos mercados. Uno de los del core business principal de Solera es, por supuesto, nosotros le llamamos la vertical de riesgo, que son todos los productos y el portafolio de productos que ofrecemos para gestionar o las plataformas de gestión de siniestros, pero tenemos diferentes verticales. En el caso de México, dentro de Audatex o de Solera Audatex en México, tenemos la vertical de siniestros, tenemos una vertical que damos servicio y soporte para talleres de diagnóstico y mecánica, tenemos la vertical de salud que lanzamos hace un par de años, donde es una plataforma para gestionar siniestros de gastos médicos mayores, un poco la interconectividad entre hospitales y el sector asegurador. Y tenemos también otra vertical donde ofrecemos soluciones que están muy enfocadas al dueño del vehículo, a la administración. Le ayudamos a gestionar administrativamente los bienes del dueño del auto, de su casa o de alguna otra póliza de seguro que tenga disponible. Qué barbaridad. Lo cual quiere decir que, sobre todo en el core business que mencionas, de la gestión y de todo lo que implica la reparación, el proceso y todo lo que hay de un siniestro detrás de una compañía de seguros, en la gran mayoría de los casos, aún sin conocerlo, nuestros clientes, los clientes de las compañías de seguros, caen en tus manos, bueno, manos de tu compañía. Sí, mira, a lo largo de estos 17 años en el mercado, al día de hoy, a través de nuestra plataforma, yo te diría que se gestionan cerca del 88-89% de los siniestros del país. Tenemos cerca de más de 22 aseguradoras como clientes que están trabajando en este ecosistema que hemos desarrollado a lo largo de estos años, y es una plataforma que logra interconectar a todos los actores del proceso de gestión de siniestros, ¿no? Aseguradoras, talleres, proveedores de piezas, proveedores o compradores de salvamento, todos los actores que intervienen alrededor de la gestión del siniestro, ¿no? Y de soluciones podemos hablar, Miguel, además de las plataformas de gestión de siniestros, también tenemos diferentes módulos que ayudan a mejorar la eficiencia de servicio al cliente, el seguimiento a la reparación del vehículo, hasta plataformas y servicios que le permiten al sector una mejor calificación del riesgo cuando hablamos del vehículo per se, ¿no? Podemos saber cuál es la historia de ese auto, cuántas veces ha tenido un siniestro, y eso le ayuda a la compañía de seguros a tener mejores variables para hacer esa tarificación y esa suscripción de esos riesgos, ¿no? Entonces, un poco de todo lo que hacemos. Y ya está dentro del panorama, o ya operan en algunos países estos temas perdón si lo estoy diciendo con un mal vocablo, pero todo este tema de telemática, de apoyo en datos, el famoso Big Data, para que la suscripción del seguro de automóviles sea cada vez más personalizada, para que se conozca la historia de un vehículo, quién lo maneja, cómo conduce, tal. ¿Se han metido ya hasta esos temas? Mira, yo creo que, bueno, por supuesto, en muchos países en Europa de los que ya operamos, es un poco más avanzado, es mucho más avanzado esa parte en la suscripción. Ya está más adaptado a los países en utilizar estas variables de riesgo dentro de los modelos actuariales y los modelos matemáticos del sector de los sectores de seguros. México todavía estamos en ese proceso. Yo creo que en un corto tiempo vamos a llegar a ese nivel, y más que telemática, Miguel, realmente la telemática es entender el driver behavior, es decir, cómo se comporta el dueño del vehículo, cómo maneja. Esto va mucho más allá aún del cómo se comporta en su manejo, sino es la historia del auto, si ha sido correctamente, bueno, si ha sido reparado, en qué tipo de taller fue reparado, qué nivel de daño ha tenido, si han sido pérdidas totales, por supuesto, son los puntos de más riesgo en el sector. Toda esta información es lo que a través de nuestras plataformas nos hemos esforzado por juntar todo este tipo de información, además de las fuentes gubernamentales que podemos obtener,
y lograr crear una historia, la historia detrás del vehículo que estamos intentando asegurar, ¿no? Para que sea un poco más sencillo y adaptable la implementación de estas variables en los modelos actuariales del sector asegurador mexicano. Qué barbaridad. Oye, Cris, y curiosamente hoy, ¿cuál podrías decir que han sido los mayores retos que ha enfrentado esta parte del negocio que tú apoyas con todas las compañías de seguros ante esta situación de pandemia en donde, por un lado, todos nos empujaron a la alberca digital, ¿no? O sea, ahora sí todo el mundo está medio enterado de estas cosas, de palabras que antes no usábamos, pero por otra parte yo creo que ha habido grandes retos en lo que es el manejo y la atención de todo un proceso de siniestros posterior por todas las personas que tienen que ver y todo lo que impactó en esta, pues imagínate, desde las piezas, ¿no? Desde las piezas, desde tantas cosas que hay involucradas en la reparación de un vehículo. ¿Y cuál ha sido la experiencia, Cristian? Y por favor, yo te pido que nos lo platiques en términos de que nuestros amigos agentes de seguros puedan entender esta información para incluso poder dar explicaciones y aclaraciones de una manera más profesional a sus clientes y no nos quedemos en el, pues es que dicen de la agencia o es que dicen del taller, es que las piezas, y luego damos cada respuesta más, pues, rupestre, por así decirlo. Y la verdad es que Sí. Esto que estamos conociendo contigo es una gran parte de cultura para las personas que tienen un buen negocio en el seguro de automóviles. Así es, Miguel. Mira, yo creo que esta pregunta bastante interesante y creo que hay muchos temas que se pueden tocar. Te diría como mayores desafíos y para compartirlo a la audiencia que escuchamos de nuestros clientes, principalmente si me voy enfocando al tema de la gestión del siniestro, aseguradoras, talleres, proveedores de piezas, creo que eso es lo más interesante para la audiencia, para la audiencia del día de hoy. De todos, yo te diría en general de todos, lo que escuchamos de ellos y el mayor desafío es la incertidumbre, ¿no? Todos estamos, incluidos parte de nosotros y nuestra organización, en ese espacio de incertidumbre, de no saber qué va a suceder en esta situación, ya que es un escenario, me parece que es inédito para todos, los efectos que está generando esta situación en términos generales en el país y a nivel global son muy profundos y van, a diferentes factores o diferentes variables, van desde temas de seguridad personal, temas de seguridad sanitaria y por supuesto temas de continuidad de negocios. Y ahí, en este último, de parte de nuestros clientes del mercado, principalmente en México, podemos ver en estos últimos 2 meses reducciones de volúmenes de siniestros entre un 50 y un 70%. Esto en función de la situación, restricciones de movilidad y por supuesto estos valores dependen de diferentes países en Latinoamérica. En el caso de México, el impacto no fue tan alto, pero por ejemplo mercados como Colombia, Ecuador, las caídas fueron del 80-90% de volumen, de restricciones de volumen. Entre las sanciones del gobierno, las restricciones de movilidad, pararon completamente todos los temas automotrices, todos los temas de talleres, no podían operar los talleres. Y creo que en México tuvimos un impacto que sí ha sido importante, pero en comparación con estos países ha sido un poco menor, ¿no? Dentro de este proceso, de esta situación, también podemos ver un número reducido de nuevos clientes derivado de la caída de las ventas. Y esto en México no es un tema nuevo de esta situación, este es un tema que México trae una tendencia en los últimos 36 meses de una baja en la venta de autos nuevos, lo cual esto impacta directamente el tema de las pólizas. 70% de los vehículos nuevos se venden a través de crédito. Entonces, esto también genera un impacto mayor, principalmente al sector asegurador. Y el tercer factor, digamos, que nos genera toda esta situación alrededor de estas variables, también es la tendencia que empieza la alza sobre la imposibilidad de pago de muchos de estos clientes, ¿no? Que esto es pues, uno de los principales problemas que están afectando al día de hoy la economía del país. Ahora, si bien es cierto, Miguel, yo creo que todas estas, como siempre en estas crisis,
en la actual, algunas otras que hemos vivido económicas en el país. Todas las empresas, por supuesto, tenemos un impacto. Nosotros, como empresa tecnológica, el sector asegurador, automotriz, agentes de seguros, todo el sector estamos siendo fuertemente impactados, pero las empresas pequeñas son las que están teniendo un mayor impacto, y aquí entran a jugar dos de las figuras principales del proceso de gestión de siniestros, que son los talleres y los proveedores de piezas, ¿no? Y ellos, a través de este proceso, son los que tienen una complejidad más alta en este tipo de situaciones. Sin embargo, hemos podido ver que algunos pues, han intentado buscar formas de poder continuar el tema de operación. Actualmente en México, todos los talleres podemos observar que tienen horas reducidas de trabajo. Muchos de ellos tuvieron que acotar o recortar personal, porque pues, no hay forma de mantener una nómina. Algunos de ellos tuvieron que cerrar. De hecho, ya lo podemos ver a través de la información que tenemos nosotros. En la parte del sector asegurador, también recordemos que el seguro no es obligatorio, por lo tanto, pues obviamente todos estos ingresos y toda esta baja de ventas de autos nuevos, la imposibilidad de pago, pues también van a generar un impacto económico en el sector, ¿no? Sin embargo, creo que ya no me gustaría hablar un poco más de estas malas cosas o malas situaciones. Yo creo que esta situación es una época de oportunidad para todos los sectores, no nada más para el sector asegurador, ni en el sector de agentes, ni en el sector tecnológico, de probar o intentar estos modelos de negocio que en el pasado hubieran pasado o hemos hecho que pasen por procesos muy largos de aprobación y de adaptación. Y hoy, afortunadamente, muchos de los clientes hoy en día están dispuestos a probar estas cosas de manera más rápida. Nosotros mismos personalmente estamos dispuestos a hacer cosas diferentes, porque esta situación lo que ha permitido es acelerar esta adopción de modelos digitales, ¿no? Como lo decías tú al inicio, nos está empezando a llover todos los temas digitales, y hoy más por necesidad es como nos estamos empezando a mover tanto como personas como organizaciones en general, ¿no? Y hablando, como dicen por ahí, hablando en plata o para que lo podamos comprender con nuestros amigos agentes, una vez que se presenta un siniestro de autos, clásico encontronazo, alcance, lo que sea, se hace el reporte, entra a la cabina de siniestros, se llega, se hace una orden de taller, lo que sea. ¿Y dónde es donde empieza? Por eso le pusimos a esta plática así, ¿qué hay detrás de un siniestro? ¿Dónde es donde empieza el proceso de Solera o Audatech a apoyar a las compañías? Pues mira, hay varias formas en las que puede arrancar, depende mucho de la compañía, pero el proceso de la gestión inicia una vez que el cliente hace el reporte en todas las cabinas, ¿no? En cada una de las cabinas. Estos sistemas están interconectados con nuestras plataformas y se empiezan a gestionar los primeros datos de un expediente. Ahí creamos como tal el primer expediente, que por decirlo de manera en castellano, es un folder con un número de siniestro que no tiene todavía más información, pero es el primer paso del arranque o de la creación del siniestro. Y de ahí se desdobla todo un proceso que me parece interesante comentarles, y creo que no estaba tan preparado, pero creo que puedo tomar algunos detalles de comparativos de hace 17 años al día de hoy, de cómo funciona, venga, cómo ha cambiado esto. Eso para nuestros amigos es muy interesante porque, mira, déjate platico una anécdota personal rápida. Mi mamá trabajó en el área de siniestros de una compañía de seguros y eran archivos, y literalmente cuando se hacía un siniestro, la misma persona que contestaba el teléfono para pasarte una extensión era la misma que tomaba un reporte y lo tomaba en una hojita, y literalmente después, como dices, lo sacaban un folder y le ponían un número de reporte y le ponían la hojita. Esto te estoy hablando de hace 30 años. Hoy, gracias a tecnología como la que ustedes manejan, esto es bastante diferente, práctico y rápido, ¿no? Sí, mira, yo creo que vamos empezando por el tema de la gestión. Yo creo que
a lo largo de los últimos años, al menos estos 17 años en México, y no es por echarnos flores, Miguel, como país, pero creo que sí es un punto muy importante de conocer en dónde estamos parados. Hoy México es uno de los países con una tecnología de una plataforma interconectada con todos los actores del proceso de gestión, de las más avanzadas a nivel global, ¿no? Más avanzados que incluso países europeos, que hoy la situación, este modelo de operación, de tener una plataforma que interconecta a todos los actores y hace mucho más eficiente el proceso, hoy en países europeos, ante esta situación del COVID-19, están moviéndose a estos modelos de operación de una manera más acelerada, ¿no? Todavía hay países en Europa que tienen la figura del evaluador asistiendo físicamente al taller a autorizar una reparación de un vehículo. Y no me estoy yendo a países pequeños europeos, estoy hablando de países de tamaños de siniestros o de volúmenes de siniestros importantes, tal vez algunos mayores que nosotros, como los que tenemos en México. Entonces, a través de estos 17 años, lo que hemos tratado de aportar ese grano de arena dentro del sector. Por supuesto, hay muchas compañías de seguros que también han aportado y han hecho sus propios desarrollos ante esta transformación. Es comenzar a transformar este mercado en una plataforma que logre conectar a todos los actores del proceso, ¿no? Una parte, un poco la tecnología que nosotros podemos aportar, porque es parte de nuestro objetivo, aportar al sector, y por otra, las diferentes tecnologías que se desarrollan dentro del sector de seguros, que han logrado hacer toda esta transformación de mercado en el cómo hacemos hoy o cómo gestionamos hoy un siniestro. Y aquí me gustaría tomar un poco el ejemplo que hablas tú de la atención de un siniestro. Yo me voy a ir un paso atrás, ¿no? Un paso atrás de lo que sucede después de tener, más bien lo que sucede antes de tener el siniestro. Y es, hace 17 años, un poco hablando del ciclo de vida del siniestro, hace 17 años, si hablamos de la cotización-suscripción, antes de tener el impacto, hoy, hace 17 años, esto nos podía tomar entre 1 o 3 días de obtener una cotización. Había un tramitador, había una persona detrás de un escritorio que tenía que hacer algunos cálculos para entregarnos una cotización o incluso hacer la propia suscripción de la póliza. Hoy en día el sector asegurador cuenta con portales, con soluciones tecnológicas con tiempos de respuesta de 5 a 15 minutos, con soluciones de autoadministración para los propios agentes, con tiempos de respuesta de minutos, ¿no? Cuando antes esto nos tomaba entre 1 o 3 días. Y les estoy hablando solo de 17 años atrás. No estamos hablando de mucho tiempo. Después viene el tema de la cabina. Creo que ahí ese ejemplo lo has hecho muy bien. La cabina era 100% telefónico, la localización tenía que ser 100% telefónica, ajustadores, disparar servicios, grúas, etcétera. Hoy en día el sector cuenta con tecnología de telemática, de localización, de tracking, saben perfectamente en dónde está cada uno de los ajustadores, operadores, de las grúas, servicios, proveedores, y esto se hace de una manera mucho más acelerada. Y esto repercute en la atención del siniestro, ¿no? Hace 17 años hablábamos en el mercado, yo lo recuerdo, tiempos de arribo de un ajustador de 30 minutos, y eso era hacerlo espectacularmente bien, con lo mejor de lo mejor, y 40 a 45 minutos de atención, ¿no? Del ajustador con el cliente. Hoy en día, la mayoría de las aseguradoras cuentan con aplicaciones para hacer el reporte, para mandar la localización, para recibir a una persona. Hay soluciones ya para ofrecer el pago en sitio en menos de 15 minutos a los asegurados, y también hay soluciones y aplicaciones para autoadministrar el siniestro por parte del cliente. Si no hay un tercero, me tomo una foto, llego a mi casa, tomo la foto, documento, envío, se registra en la aseguradora, y todo este proceso es lo que ha transcurrido en estos últimos 17 años, ¿no? Y de ahí lo podemos desdoblar en las diferentes etapas. Creo que una muy importante es el tema de la evaluación. En el ejemplo que me comentas de cuando tengo un siniestro, lo que tenía que suceder detrás,
Pues bueno, hace 17 años, una vez que uno tenía un siniestro y dejaba el auto en el taller, existía un tiempo máximo de 72 horas para que fuera un evaluador o un supervisor de la aseguradora a revisar mi vehículo. Hoy en día, en estas plataformas electrónicas, hay tiempos de entre 4 a 12 horas hábiles para obtener la autorización de estos expedientes. El taller no necesita recibir una persona físicamente y, por supuesto, esto incrementa la eficiencia operativa del sector asegurador. Y si me voy un paso más adelante, las soluciones que hoy estamos trayendo al mercado de inteligencia artificial hacen este proceso de autorización en menos de 5 minutos, ¿no? De igual forma, la cotización de las piezas. Hace 17 años el taller hacía una cotización telefónica, tenía que hacer toda una gestión que tiene un impacto de eficiencia en ellos, y hoy a través de plataformas la cotización se dispara en cuestión de minutos. Hay tiempos de cotización entre 4 o 12 horas, dependiendo de la operación de la aseguradora, y de unos tiempos de entrega de hace 17 años de 4 días o 5 días promedio de piezas. Hoy estamos hablando en umbrales de entre 3 y 3.5 días de entrega de las piezas por parte de los proveedores. Y detrás de todo esto, para ya no ahondar mucho más, hay muchos ejemplos de todo este comparativo en el proceso del siniestro. Hoy en día todo esto está acompañado detrás de toda la información estadística para la toma de decisiones, hacer una evaluación de los proveedores, de los talleres, qué está pasando, zonas, ciudades, la geolocalización del siniestro, redes de talleres. Todo esto nos ha permitido o le ha permitido al sector tener mucho más información para poder gestionar y tomar mejores decisiones de la gestión del siniestro, ¿no? Y por último, yo creo que este es el mayor mensaje, Miguel, para la pregunta y para la audiencia, me parece. Toda esta transformación de mercado que podemos ver en 17 años, al sector asegurador o al sector de la gestión del siniestro, le ha traído eficiencias de alrededor de un 30%, es decir, de 18 días promedio hace 17 años que teníamos de reparación, hoy estamos en 12 días promedio de reparación. Realmente estamos hablando de promedios, hay zonas y hay cosas excepciones dentro de todo el proceso, y principalmente esta eficiencia estamos hablando de un 4.2% de eficiencia en el costo operativo, está bajando ese costo operativo del sector, y entre un 5 y un 6% de ahorros en términos de la siniestralidad, del costo de siniestralidad de la reparación. Que si lo vemos de manera general, por supuesto, estos beneficios es lo que ha permitido mantener y tener costos de póliza más alcanzables para todos esos dueños de los vehículos, para el sector. Cristian, un factor que muchas personas identifican, y como hablando del pasado, porque esto ya no pasa, cuando los trámites no podían ser tan tecnificados, tan transparentes, tan rápidos, con niveles de eficiencia, también existían niveles de corrupción en los procesos. Habían los famosos moches, habían las famosas piezas, había el quítate que te alcanzo, había muchas cosas que te digo que yo conocí de primera mano porque pues, mi mamá y mis amigos fueron ajustadores toda la vida. Nos da mucha alegría, yo supongo, Cristian, que este tipo de procesos que empresas como la tuya han traído al sector han prácticamente eliminado este tipo de componendas y cosas que pasan, dándole un valor más puro al siniestro, ¿no? Sí, mira, yo creo que sí se ha mitigado en una muy buena parte, Miguel. Había mucho, al ser un tema de negociación entre las personas, se presta a tener todos estos temas de posible corrupción. Yo creo que ha mitigado mucho el hacer esto de manera electrónica, el hacer esto de manera digital, ha ayudado mucho. Todavía creo que hay muchos espacios por cubrir y por hacer, y eso es parte de lo que todavía nos toca como proveedores, como sector, como personas, como dueños del vehículo, que todavía nos toca estar poniendo ese granito de arena dentro del proceso, ¿no? Yo creo que sí ha mejorado bastante, pero todavía tenemos mucho espacio por recorrer. Oye, Cristian, y una pregunta antes nos has dado una panorámica de lo que hace tu empresa por todo lo que está en el proceso posterior al siniestro, desde la recepción del mismo, desde el jalar el folder y meterle la hoja con los datos,
hasta ir poniendo pues todo lo que compone un siniestro, que es de ámbitos a veces legales, obviamente técnicos, de traslados, de hospitalarios. Hay un montón de cosas que componen un expediente de un siniestro. Están ya metidos en esta famosa tecnología del blockchain para mapear y procesar todos estos temas dentro de tu organización, Chris. Sí, mira, necesariamente el tema de blockchain es más el nombre de moda. En realidad estás hablando de intercomunicación de plataformas, bases de datos o grandes bases de datos, data lakes, big data, como lo decías al inicio. Al final, bueno, son términos que vamos utilizando en la industria que se utilizan. Palabras, ¿no? Claro. Son términos de la industria de tecnología, pero finalmente algunos duran más tiempo, unos menos, unos empiezan a morir. Al final, lo que tratamos de ver, o parte de la visión, creo que como cualquier empresa de tecnología, es justamente cómo interconectar todas estas plataformas y generar estas bases de datos. El punto más importante, Miguel, inicialmente, hace unos años, cuando hablábamos del tema del Big Data, era un tema de explotación estadística, ¿no? Toma de decisiones, información de negocio. Y hoy, digamos que el término como tal de Big Data ha empezado a desaparecer. Ahora escuchas data lakes, ahora escuchas la información en bases de datos en cloud, etcétera, etcétera. Pero lo que está generando es una compilación de un número demasiado robusto de información detrás que te permite procesar y analizar para empezar a generar inteligencia. No solamente el tema estadístico de toma de decisiones, sino sobre información empezar a generar redes neuronales o el famoso inteligencia artificial para poder empezar a dotar a las plataformas tecnológicas de tomar cierto tipo de decisiones que si hoy si bien la mayor parte de las empresas de tecnología intentamos resolver, es la ecuación del 80% y el 20%, ¿no? En donde hoy un software, Microsoft, nosotros, la mayoría de las plataformas, el 20% lo hace el sistema o la tecnología y depende un 80% de la intervención humana. Y este tema de inteligencia artificial que tocas es justo el motor necesario para hacer ese cambio de la ecuación, en donde el 80% de las decisiones las toma la inteligencia de negocio de las plataformas, basado en toda esta información detrás, y el 20%, que yo creo que va a ser difícil que eso desaparezca en el futuro, es la intervención humana, ¿no? Todavía necesitamos que alguien prenda y apague el equipo. Claro, que lo reiniciemos como hace rato, ¿no? Porque hace sus gracias. O reiniciarlo, claro, por supuesto. Oye, amigo, ya están llegando preguntas del público que me parecen muy interesantes, de las casi 550 personas que están conectadas, pero yo no me quiero quedar con ganas de hacerte la pregunta que a ti y a mí como proveedores de todas las compañías en el sector, cuando tuve el gusto de empezar a trabajar muy de cerca, como lo hago ahora con el Grupo Valore, yo trabajo con todas las compañías del sector, con todas. Entonces, le dije a don Raúl Barba y a don Javier Llamosas, dije, mira, yo no puedo hablar bien y mal de ninguna compañía, para mí todas son buenas, pero lo que sí puedo hacer es conocer tus productos, tus procesos, tus ideas, tus valores y hablar bien de ti. Entonces, una pregunta que todo el mundo quiere conocer de un servidor y de un proveedor como tú, a nivel nacional y con todas las compañías, ¿qué le ves de bueno a ANA Compañía de Seguros? ¿Qué dentro de todo lo que tú conoces de un mercado nacional y mundial, ¿qué monerías y qué argumentos puede tener un agente de ANA Seguros que visto desde tu trinchera, desde la parte de atrás? Todo el mundo habla de el servicio, la personalización del servicio. ANA tiene un servicio boutique. ¿Cómo esto lo valoras tú como un proveedor de todas las compañías, sin hablar mal de ninguna compañía, pero háblanos bien de ANA? ¿Qué tiene de padre ANA? Mira, yo creo que un diferenciador, Miguel, que ha sido, nosotros tenemos, pues debería ser no muchos años trabajando ya con ANA Seguros. Yo creo que debemos de tener cerca de unos 4 o 5 años operando ya. Y si bien el inicio, la implementación, el montarnos a esta plataforma,
es la resistencia natural de toda organización, ¿no? Nos cuesta trabajo cambiar nuestros procesos tradicionales, montar a todos en una plataforma, conectarme con talleres, con proveedores, empezar a gestionar esto de una manera más eficiente. Por supuesto, eso genera una resistencia y eso es natural en todos los mercados y en todas las organizaciones. Pero algo que sí hemos visto después de dar este paso de empezar a gestionar de manera electrónica los siniestros a través de la plataforma nuestra, el lenguaje transparente y ofreciéndole ciertos valores adicionales a lo que su operación que ejecutaban tenía en ese momento. Yo creo que algo que ha sido un diferenciador en el tema de ANA ha sido ese enfoque al tema tecnológico, ¿no? Bueno, ya estoy en esta plataforma, ya puedo gestionar ahora, quiero ir más allá para ofrecer el servicio al cliente, quiero empezar a comunicarme, a tocar esos puntos, a tener esos puntos de contacto con el cliente, a empezar a explotar toda esta información detrás, que no solamente es tenerla, o sea, usar una plataforma y tener todo esto, sí genera mucha información, pero también es empezar a explotar y utilizar esa información para el beneficio de la operación, de la gestión, del costo, de la siniestralidad. Y yo creo que el enfoque tecnológico que yo he visto, que nosotros hemos visto en los últimos 5 o 6 años, cómo ha cambiado dentro de la organización, yo creo que eso es uno de los puntos más valiosos en este tema. Y hablando de la charla, Miguel, yo creo que el hoy y el futuro, nosotros estamos francamente convencidos que el futuro y el regreso a esta nueva normalidad, el tema tecnológico, es la forma en la que nos va a hacer regresar a los niveles de operación antes de la pandemia, de manera muy acelerada, y este tema ya va a cambiar radicalmente la forma en la que operamos y radicalmente la forma en la que atendemos a nuestros clientes, ¿no? Todo este tema digital que nos estamos viendo forzados a adaptar e implementar, esto es un tema que ya no va a haber marcha atrás, ¿no? Saliendo de la situación actual. ¿Consideras entonces que todo lo que Ana ha estado haciendo en términos del robot, que fue muy innovador el robot por chat, de WhatsApp, la gestión del siniestro por medio de ajustadores virtuales, el pago con tarjeta Broxel para pagar en el momento del siniestro, son algunos diferenciadores importantes en un proceso de atención de siniestros, Chris? Claro, mira, yo creo que al final todo esto se conjuga, ¿no, Miguel? Al tener una eficiencia en tu operación, un menor costo administrativo, un control de la siniestralidad, hacer los procesos periféricos de la gestión de siniestro mucho más eficientes, pues eso también te ayuda a replantear tarifas, pólizas, costos, y te ayuda a tener una propuesta de valor mucho más competitiva o mucho más alcanzable para el dueño del vehículo, ¿no? Y creo que en esa línea que hoy nosotros podemos ver en este proceso dentro de ANA Seguros, yo creo que esa línea es 90% probable que vaya en el éxito para los próximos siguientes años de la compañía en el mercado, ¿no? Hay algunas preguntas ya de la audiencia. ¿Quisieras que nos fuéramos a irlas deshebrando para cotorrear? Sí, por supuesto, sin problema. Por ejemplo, nos preguntan que en algunos países como en Estados Unidos se tiene todo el historial de un vehículo desde su manufactura hasta su destrucción. ¿Soler está haciendo algo en México para conocer estos antecedentes o este ir y venir del vehículo en su historia? ¿Qué valor le agrega a un agente o a una aseguradora, amigo? Sí, mira, seguramente la pregunta de la audiencia va muy enfocada es un servicio y me parece que es muy conocido, es Carfax, es una empresa que se dedica a armar esta historia. Justamente la información y la solución que nosotros hemos lanzado hace algunos años y que seguimos trabajando para conformar toda esta información de la historia, es algo en lo que estamos haciendo muy de la mano, pero siguiendo un poco los pasos en Estados Unidos. La gran diferencia, Miguel, no me gusta hablar de temas de política, pero la gran diferencia es que desgraciadamente los registros y la calidad de registros en Estados Unidos en información es muy alta, entonces permite hacer esto de una manera poco más sencilla, déjame decirlo de una forma un poco más sencilla. Lo que hoy nosotros hemos venido haciendo en México con la información que se tiene a nivel de registros
gubernamentales, hablando de Repube, etcétera, etcétera, es empezar a armar estas redes juntando con nuestras plataformas y tratando de hacer validaciones de esta información para tratar de tener una información de mayor calidad. Por supuesto, nuestro objetivo es llegar a los niveles de la información que manejan Estados Unidos. Hay una empresa en Europa que se llama HPI, por ejemplo, que también maneja toda la historia del vehículo, pero no solo del vehículo, sino también del dueño del vehículo, toda su historia crediticia, toda su historia de propiedad. O sea, estamos hablando... Aunque vaya cambiando de dueño, aunque vaya cambiando de dueño, todos esos registros, compra, venta, todo eso está registrado dentro de toda esta información. Y de hecho, HPI es una empresa que forma parte del grupo Solera. Es una empresa de nuestro grupo y es una empresa muy fuerte que coadyuva con temas del gobierno, con la policía, con temas de investigación. Es una base de datos tan grande que permite localizar casi, te puedo decir, a cualquier persona. Qué barbaridad. Nos dicen también que se conoce una línea de productos de Solera llamada AudaTrace. ¿Qué valor le agrega a los agentes este tipo de servicio? Sí, mira, AudaTrace es uno de los módulos que conecta o interconecta esta plataforma de gestión que platicábamos y es justo los puntos de contacto que se pueden hacer a través del proceso de reparación del auto hacia el cliente, hacia el dueño del vehículo, hacia el dueño de la póliza. Conforme el taller y la aseguradora van generando estas etapas del proceso de gestión del siniestro, esta plataforma permite incorporar esa información y después, ya sea dispararla por medios de SMS, por email, por a través de servicios web hacia otros sistemas, permite disparar estas notificaciones que le van informando al cliente, al dueño del vehículo, lo que está sucediendo en el proceso de reparación. ¿Qué sucede con este proceso? Pues que el agente puede recibir o va a recibir menos llamadas de su cliente preguntando qué pasa con su auto, se mantiene más informado, nos adelantamos en darle información del proceso de siniestro y el cliente se siente de una manera mejor, un mejor servicio, más protegido y está en comunicación tanto con el taller como con la aseguradora de lo que está sucediendo en su vehículo, ¿no? Y le pueden notificar de manera anticipada si hay un problema con las piezas, si hubo un problema con un daño oculto del vehículo que ya al final se están dando cuenta. Te permite hacer esa notificación en avanzada y no esperar hasta que el cliente, el taller, notifique y entonces ya te genera un problema mayor tanto a la gente como a la compañía de seguros. Okay. Hay proveedores o insurtechs que ahora están queriendo hacer esto como un servicio para los agentes. ¿Qué opinión me das de esto? No sé si conozcas, una de ellas se llama Custodian, que es una empresa desarrollada por un grupo de chavos que lo que hacen es darle, y lo venden aparte, o sea, lo cobran aparte, darle noticias sobre el trámite y proceso de reclamación o de reparación de un vehículo. ¿Esto se mezcla, se alimenta o se contrapone con productos como AudaTrace? Mira, si lo hablas en particular con esta aplicación, este módulo, lo que hace la plataforma es tomar toda esa información. Entonces, si hablamos de solo el módulo de notificación como tal al asegurado, digamos que es algo que puede coadyuvar, porque necesita la información del proceso y la plataforma la tiene. Y si lo vemos entre estos dos módulos de comunicación, pues evidentemente somos competidores, ¿no? en ese espacio de notificación o de contacto con el cliente. Pero al final, el proceso o la información de todo el proceso desde que se crea hasta que se entregue el vehículo es lo que se gestiona o lo gestionan las aseguradoras a través de nuestra plataforma. Es justamente una de las preguntas que nos estaban haciendo aquí también la audiencia, que si había una herramienta que ayude como agente al estar al pendiente o gestionar los siniestros, algo como una app. Yo les comentaba, desconozco qué tanto ya AudaTrace sea o posible disponer para agentes. Yo les comentaba que conozco esta que se llama Custodian,
la pueden buscar, es una app abierta, es un InsurTech, pero seguramente, como bien dices, Cristian, estas aplicaciones que no será la única ni la última, los chavos hoy desarrollan un montón de cosas, pero necesitan proveerse de información. El tema es que al hacer incluso los enlaces con plataformas como las que nos menciona Cristian, tienen que tener la información de algún lado. Y entonces ya no es llamarle a un funcionario de una compañía, ya es tal vez que ellos buscarán los vínculos con empresas como Solera para hacer los vínculos y ya sabes, las palabras raras, insistimos, como esos web services y bola de cosa y media, para tener la información de manera cada vez más rápida, ¿cierto, Cris? Sí, así es. Realmente, aquí yo creo que hay muchas startups, hay muchos desarrollos tecnológicos y hablando del tema tecnología en general, hay muchas soluciones y muchos desarrollos, pero muchos de ellos, Miguel, y este es creo que uno de los temas que cuidamos o que nosotros visualizamos mucho en el proceso. Es decir, todo producto, toda plataforma que tú puedes ofrecer tiene que estar fundamentada en información certera, en tratar de buscar que esa información cada día sea de mayor calidad. Y cuando hablamos de contacto con el cliente, esto se vuelve mucho más relevante, ¿no? No es lo mismo la comunicación entre el taller y la aseguradora, cuando metemos a jugar a la gente y al cliente, el nivel de calidad de información que tiene que haber dentro de la plataforma y el asegurarnos de qué está sucediendo en el momento preciso que se está ejecutando la actividad, este tema de calidad toma una relevancia mucho mayor porque ese es el reflejo que le vas a dar al cliente, a tu cliente, tanto a la gente como al dueño de la póliza. Entonces, ahí es un tema que todavía estamos trabajando, hay muchas iniciativas detrás, pero creo que todavía como sector nos hace falta mejorar y meter algunas métricas que nos permitan tener este nivel de calidad de información y de confianza hacia el dueño del vehículo, que pueda ver de una manera súper sencilla a través de una app lo que está pasando con su siniestro. Todavía hay que afinar muchas cosas acá atrás para poderlo tener. Y además supongo yo considerar que en una compañía como ANA, que está y pondera mucho el valor de la información y la intermediación de su agente, pues también seguramente tendrá que haber acceso para el agente, ¿no? Porque no, en ANA se pondera mucho esta situación y por la característica y tipo de clientes que tiene ANA, muchos de ellos, el auto particular, individual, que es de una persona que quiere y cuida su coche, pues obviamente está pendiente muchas veces por medio de la gente. O sea, quiere que la gente sea el que le esté informando cómo va su reparación y demás, ¿no? Sí, mira, yo creo que la forma, lo que está obteniendo, la información que se puede obtener por ANA o que está obteniendo ANA a través de este proceso, Miguel, sin duda puede compartir y le ayuda a la gente a conocer y gestionar mejor a sus clientes, ¿no? Y esto es un tema que el sector en general se está moviendo para allá, unos más rápido que otros, por supuesto, pero este es un tema que la información está ahí, la información ya se está generando. Como te comentaba, tal vez hay algunos procesos que afinar todavía detrás para que esta información sea todavía de una calidad muy superior a lo que hoy se puede generar, pero hoy en día, con lo que estamos gestionando hoy en día, por supuesto que esta información puede ser súper útil para el agente y enfocado a ese tema de servicio del asegurado. Claro. Ahora vienen una serie de preguntas o cuestionamientos que yo les llamaría las preguntas COVID. Nos preguntan, dentro de otras cosas, Cris, ¿cómo esta pandemia, durante esta pandemia, nos dice el público, se ha generado un desabasto en piezas por el cierre de las armadoras? ¿Cuál es tu visión desde donde te toca verlo de cuándo esperemos que se regularizará este surtido en las refacciones? Mira, sin duda esa pregunta no solamente es creo que una preocupación de la audiencia, es una pregunta que yo recibo casi todos los días de nuestros clientes. Y dentro del análisis y de la información que empezamos a revisar, tanto del mes de abril como mayo, también hemos estado monitoreando, por supuesto, los volúmenes, el comportamiento del costo,
el comportamiento de las piezas, el surtimiento, los talleres que están abiertos, los talleres que no, etcétera, tratando de ayudar con esta información al sector, por supuesto. Sí vemos una reducción de proveedores, sí hubo una reducción de proveedores que por las restricciones de movilidad y algunas complejidades de ciertos estados que no los dejaron operar, como a muchos talleres tampoco y tuvieron que cerrar. Obviamente sí hubo muchos problemas, pero si lo vemos en términos generales, hoy la red de proveedores que funcionan a través de la plataforma de partes, tenemos alrededor de unos 900 proveedores registrados y nosotros vimos aproximadamente una inactividad como de un 30% de ellos, ¿no? En términos de proveedor como tal. Y algunos de ellos abiertamente comunicándonos que ayudáramos a informar a las contrapartes, el sector asegurador, que no iban a poder operar, que entraban en periodos de 15 días sin operar porque habían tenido un caso, entonces preferían no mandar a nadie a la oficina, no tenían suficiente temas de logística para la distribución, etcétera. Pero no vimos tan grave como tal, más de un 30%, no es más de un 30% lo que vemos nosotros de esta inactividad. Y lo que sí vimos, que a pesar de que hubo una caída de aproximadamente un 40 o 45% del volumen de siniestros, hubo todavía un volumen que se siguió recibiendo en los talleres y los talleres siguieron operando, pero con un cambio de frecuencia en la severidad. Es decir, los golpes pequeños, los clientes no los reportaron, o sí los reportaron, pero no llevan el auto al taller, y lo que sí llega a los talleres son los que van por medio de grúa. Y estos vehículos son impactos o son severidades muy altas, en donde el costo de reparación, por supuesto, por su naturaleza es más alto, pero en el promedio de todo el mes de abril y de mayo, vemos un incremento casi de un 40% del costo de siniestralidad. Y ya entrando a detalle, lo que está pasando es que es ese cambio de frecuencia donde en el promedio no entran los golpes pequeños, entonces el promedio de lo que sí está entrando a los talleres es un impacto más alto, y de estos vehículos siguieron surtiéndose piezas, se siguieron reparando, a pesar de que el volumen, por supuesto, era muy reducido. Ok, ahí sigo relacionándolo con lo que yo le llamo las preguntas COVID, y una de las preguntas COVID que relacionado con esto que acabas de mencionar es, ¿tú crees que al salir de la pandemia vivamos una saturación de talleres y desabasto de refacciones por la alta demanda? Sí, a ver, yo creo que la respuesta es sí, y este es también uno de los temas que tratamos con muchos de los clientes, y yo creo que tanto los talleres como las aseguradoras como los agentes nos tenemos que empezar a preparar, Miguel. De esto que te platico del movimiento de severidad de estos meses, en otros países donde operamos y donde empiezan a aperturar los mercados, y ya aperturaron hace un mes, algunos llevan un mes o unas semanas, la recuperación de volumen que estamos viendo hacia los niveles antes de la pandemia son cuestión de semanas. Porque en el momento que se levanta, todos estos golpes pequeños que nosotros estamos viendo hoy, que se están rezagando en estos meses, en el momento que esto abre, el cliente empieza a llevar estos vehículos al taller. Y dentro del efecto que hay muchos talleres que se quedaron sin actividad y muchos de ellos no pueden sobrevivir ante ello y cierran, la red de talleres se va a contraer en automático en el mercado. Entonces, cuando este volumen regrese a las aseguradoras y a esos talleres y el volumen de talleres es menor, pues por supuesto los talleres se van a ver rebasados en su capacidad y podemos tener problemas graves, uno de capacidad instalada de los talleres y por supuesto de fechas de entrega o de reparación de vehículos hacia los dueños de las pólizas. Algunas de las iniciativas que hemos hecho con compañías del sector ha sido proveerles algunos datos de talleres que sabemos que hoy operan en el país, que siguen abiertos para que los incorporen a sus redes de talleres. Estamos hablando casi una red de 5,000 talleres los que tenemos registrados en nuestra plataforma, que trabajan con diferentes aseguradoras, y lo que estamos tratando de hacer es ayudarles a poder tener mayor número de talleres para tratar de minimizar este impacto del regreso a la nueva normalidad. Ok. Ahora hay unas otras preguntas que tienen que ver, yo creo que con preguntas Audatex, preguntas del gobierno corporativo de Audatex.
Nos preguntan que si todas las aseguradoras o la mayoría utiliza Audatex, ¿por qué los costos de reparación y las piezas que se usan son diferentes de aseguradora a otra? ¿Lo es así? Pues mira, yo creo que una de las principales razones es las condiciones de la póliza. Esto va en función de las condiciones de la póliza. Cada aseguradora en determinado año modelo de vehículo tiene unas condiciones y también las mismas políticas internas de cada aseguradora entre qué tipo de piezas utilizar y cuáles no. Es decir, casi es una regla general que un porcentaje, los vehículos más recientes de los últimos 3 años, casi regla general que van a agencia, por lo tanto el surtimiento de piezas son OEM o piezas genuinas que tienen sello de la marca, y todas las reparaciones o vehículos de más de 3 años, dependiendo también la política de la aseguradora, pueden ir a repararse a un taller multimarca. Y dentro de este taller multimarca tienen diferentes reglas de negocio en el tipo de piezas que se puede surtir, ¿no? Ya sea genuinas, ya sea originales, y originales lo llamamos nosotros a la misma pieza, pero sin el sello de la marca, como un Gela, Valeo, un Bosch, pero si yo la compro a través de Volkswagen, Nissan y General Motors, tiene un diferenciador, y las piezas que le llamamos genéricas, que puede ser Taiwán, Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? De diferentes calidades. Dependiendo de estas reglas de negocio que tienen las compañías de seguros, es el diferenciador que se puede dar en el tema del costo de la pieza, ¿no? Ok. Una pregunta también que nos hacen, una pregunta a Audatex. Si ustedes solucionan y proveen a una gran cantidad de compañías de seguros, para hablar de México nada más, ¿cómo están trabajando sus sistemas de recuperación en caso de desastre o su seguridad cibernética? ¿Qué pasa si me ponen aquí pues, con una frase muy común ya de hace algunos años, se les cae el sistema? Yo le agregaría que si se mete, ¿cómo se llama el cuate de la máscara? A hackearles Anonymous. ahí. ¿Qué pasa con algún riesgo? Ya deja Anonymous, ¿no? Ya deja que sea un hacker, ya deja que tenga un desastre natural, una inundación, ¿qué pasa? ¿Qué seguridad le están ofreciendo una compañía tan importante como Audatex que le da servicio a prácticamente todas las compañías del sector? Y hay un riesgo en tener todo en un mismo proveedor. Mira, yo creo que la pregunta, si hay un riesgo en el mismo proveedor, yo creo que lo podríamos responder con los años que tenemos en el mercado, Miguel. Yo creo que no. Y ahora déjame contestarte del lado de lo que hay detrás de lo que hacemos, ¿no? Sin duda, al tener una plataforma tecnológica, somos fieles creyentes y lo revisamos todo el tiempo en cumplir los SLAs de servicio, le llamamos la disponibilidad y el performance de la herramienta. El performance es que responda en ciertos minutos, en ciertas acciones, y la disponibilidad es justamente ese 24/7, 365 días, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente la plataforma opera en el tiempo hábil de los dueños de las pólizas o de los agentes o de nosotros mismos, sino hay compañías que hoy están gestionando siniestros en 3 turnos, incluso tarde, mañana, noche y madrugada, en los que la herramienta tiene que estar disponible. Los talleres, en ocasiones hay talleres subiendo, haciendo trabajos a las 11 o 12 de la noche, que es el periodo que tienen para crear las evaluaciones. En el día entregaron autos. Entonces, aquí es un compromiso que nosotros tenemos muy fuerte tanto con el país como con los clientes, de mantener esta disponibilidad. Y parte de este soporte o de esta disponibilidad que hoy podemos ofrecer al mercado, el menor riesgo posible, es que la mayor parte de nuestras plataformas están alojadas en data centers que son propios nuestros, con niveles de seguridad AAA o Tier 4 que le llaman de seguridad bancaria, en donde por supuesto el tema de los hackers es nuestro pan de cada día. Tenemos que estar haciendo pruebas de ataques, pruebas de diferentes conexiones. Todo el tiempo se están generando estos protocolos de seguridad y estamos ejecutando estos protocolos de seguridad no solo por las plataformas, sino por la misma infraestructura que tenemos nosotros como organización. Y esto es todo un proceso que todo el tiempo se está moviendo, esta maquinaria todo el tiempo se está moviendo detrás
para poder ofrecer estos niveles de servicio en la aplicación. Es claro para nosotros, el uso de nuestra plataforma al ser por transacción, el minuto que yo esté debajo mis servicios, nosotros no suena la caja registradora, ¿vale? Okay. Esa es la mejor explicación que te puedo dar. Una pregunta muy simple, pareciera, pero a lo mejor muy práctica para un agente de seguros. Si realmente hay una diferencia entre usar una pieza auténtica y una original, porque Ana siempre me ha puesto piezas originales, pero para otras compañías en las que trabajo le ponen piezas que no son de la marca, no son originales o auténticas, o esta diferencia que hacías. ¿Hace una diferencia ello? Mira, la diferencia entre la genuina y la original, hablando de que la genuina es el sello de la marca y la original es cualquier otro de los proveedores reconocidos del mercado, que de hecho esos proveedores le producen la pieza al fabricante, pero después lo pueden comercializar a través de su propia marca, que es Hella, Valeo, Bosch, etc. Estas dos en realidad no tienen mucha diferencia. En realidad la calidad es casi la misma. Son los mismos estándares de producción en ambos lados. Tal vez es más restrictivo la producción en el genuino, en la marca, que la que ellos generan, pero la pieza es exactamente la misma. Si nos bajamos un nivel de calidad a los genéricos, ahí estás hablando de todo un mundo de diferencia, ¿no? Ok. Y tú piensas, otra pregunta que nos hacen, ¿tú piensas que eventualmente la evaluación de daños se convierte en un proceso totalmente gestionado por inteligencia artificial? Mira, yo creo, nosotros hemos estado trabajando, Miguel, en los últimos años en todo este tema de inteligencia artificial, ¿no? Modelos matemáticos predictivos, redes neuronales, que a través de la información que hoy ya tenemos a lo largo de estos años, somos capaces de procesar y de crear esa inteligencia o esas redes neuronales, que lo que estamos haciendo es una supercomputadora, ¿no? Un superevaluador de vehículos, con todos los criterios, con todos los vehículos y todas las posibles carrocerías y choques que pueden suceder en un mercado. Yo creo que la inteligencia artificial sí puede sustituir en algún momento a la persona, pero no va a ser, no es en un futuro corto, y tampoco la inteligencia artificial va a poder ser útil en el 100% de los casos. Lo vamos a poder utilizar, nos va a hacer muy eficiente los procesos al sector asegurador, en un porcentaje, en un volumen de siniestros solamente, y los siniestros que ya son golpes más fuertes, por decirlo, de medianos a fuertes, con complejidades y daños ocultos que todavía la máquina y la información no es capaz de procesar, esos todavía van a ser todavía es necesario que sean gestionados a través de una persona. Sí, la inteligencia artificial nos va a resolver muchos problemas, pero yo todavía no creemos que estamos muy cerca de que esto resuelva el 100% de los siniestros. Hay otra pregunta aquí que nos hacen, el aumento en el costo de la siniestralidad que mencionas, ¿crees que sea permanente y que a nosotros como fuerzas de venta nos perjudique o se vaya compensando con el tiempo? No, y tal vez ahí yo no me expliqué bien, una disculpa para la audiencia. A lo que me refiero es, si nosotros estamos recibiendo, el mercado mexicano tenemos alrededor de 140,000 o 150,000 siniestros mensuales. Estos siniestros tienen una composición en que aproximadamente un 60% están entre 0 y 7,000 pesos la reparación, y luego ahí se van moviendo en diferentes bloques de 7 a 12,000, de 12,000 a 20,000, de 20,000 a 30,000, de 30,000 hacia adelante, ¿no? Hasta 100,000 pesos. Esta frecuencia, o sea, esta cantidad o volumen de siniestros tiene una frecuencia y ha mantenido una frecuencia a lo largo de los años. Lo que nosotros vemos en abril es, hay una disminución de 140,000, pues ya estamos hablando de casi 90 o 100,000 siniestros que están sucediendo. Entonces estamos en una caída muy repentina del 40%. Y en los rangos en los que se localiza estas 100,000 reparaciones, se van hacia los rangos de 15,000 hacia arriba.
y la frecuencia de los daños de 0 a 7,000, de 7 a 12,000, se disminuye, se tiene caídas muy fuertes en esta composición. Al momento de hacer el promedio de estos rangos, el costo medio se ve como si hubiera incrementado un 47%, 45%. Pero este es un efecto del promedio como tal, ¿no? En el momento que entren los siniestros pequeños, esto va a ajustar y tendría que empezar a normalizarse con la tendencia de comportamiento que traíamos antes. Sí hay, y eso es natural, sí hay un impacto en el costo de siniestralidad, específicamente en el precio de las piezas, que desgraciadamente, bueno, cada cambio de año lo tenemos desgraciadamente en el mercado, y también un efecto generado por estos temas de variabilidad del dólar, ¿no? En este momento que el dólar se sube, normalmente las piezas que son de importación tienden a tener un markup en el costo, pero nosotros no vemos que esto sea de un 45% de incremento. Yo creo que el aumento que vemos hasta mayo de las piezas, comparado contra mayo del año pasado, estábamos alrededor de un 7% de variación, donde un 4% es la inflación y un 3% puede estar moviendo estos temas del dólar que están afectando el precio. Justamente una pregunta que nos hacen respecto al dólar. Dice, dada la volatilidad peso-dólar, ¿qué tan factible es que se empiece a dar la situación de que muchas reclamaciones se vayan a ir a pérdidas totales, dado que está todo dolarizado y el peso vale cada vez menos? Nos preguntan. Mira, dentro del sistema de evaluación donde contamos con el despiece de todos los vehículos que circulan en el mercado, uno de nuestros proveedores principales de esta información son los fabricantes. En México tenemos cerca de 39 fabricantes, contacto con 39 fabricantes, que son los vehículos que circulan en el mercado. Yo te diría que lo que hemos visto con ellos en este periodo es que efectivamente las marcas están preocupadas por la situación, están buscando iniciativas para tratar de contener justamente estos impactos del dólar, están tratando de hacerlo lo menos posible porque saben que la situación es crítica. Y la realidad también, por el otro lado, es uno de los sectores que está siendo más impactado con el tema de la venta de vehículos. Entonces, mira, probablemente este tema pueda generar ciertos efectos en los precios de piezas genuinas o de la marca, pero lo que sí hemos visto y nos han pedido alguna información del comportamiento de estos fabricantes es que sí están preocupados y están buscando las iniciativas para tratar de contenerlo, ¿no? Y no reflejar este impacto, no reflejarlo directamente en el costo de las piezas, que va, porque también lo saben, va directamente a las pólizas, a los costos de las pólizas, ¿no? Entonces también ellos entienden una parte cómo funciona ese proceso. Tienes tú ya vamos enfilándonos a las preguntas finales, mi querido Chris, para que no esté tan duro el tiroteo. Es que estas son las preguntas que te harían nomás 500 agentes si te estuvieras echando un café con ellos. Son exactas. Hay algunas además muy locales. Ahorita voy a terminar con un par de ellas. Y con mucho gusto. ¿Conoces el promedio? ¿Cuál ha sido el incremento promedio en el costo de refacciones? Actualmente, más o menos, ¿cuánto suben? En el mercado en general, ahorita en mayo, de mayo 20 a mayo 19 es aproximadamente un 7%. El precio de la pieza. En general en todo el mercado. ¿Estás hablando mensual? De mayo de 2020 contra mayo del 2019. Okay. El incremento que vemos en un año del costo de la pieza. Ok. Y por último nos preguntan aquí, por cierto, me informan de la cabina de transmisiones que tienen preparado un video de un minutito sobre la empresa, sobre Solera. Nos proponen que si lo meten antes de despedirnos, yo creo que estaría padre verlo para que ya claro. pero antes de esto, una pregunta más muy local que nos hacen. Cuando un agente en alguna localidad, pues normalmente pequeñas o medianas, dicen, es que yo trabajaría con tal compañía si tuvieran este taller, que es el taller, que este es el bueno del pueblo. Y fíjense que es Solera quien está detrás de esta serie de decisiones o de autorización para que los talleres entren a su sistema o programa, o es decisión de la compañía.
No, mira, hay dos formas. Si el taller puede acercarse a nosotros y solicitar los servicios, es decir, darse de alta, registrarse, tener acceso a la plataforma y gestionar sus propias evaluaciones. Sí lo puede hacer el taller, cualquiera. Y también está el taller, este tipo de talleres normalmente si él le interesa a través de la aseguradora, va con la aseguradora lo registra y una vez que ya está registrado con la aseguradora es quien nos pide generar el alta de ese taller y asociar o conectar, por decirlo de una forma, conectar la operación de ese taller al workflow de atención de la aseguradora. Ese proceso en el 99% de los casos depende de la aseguradora. Son muy pocos los talleres que se acercan con nosotros y dicen, oye, yo quiero estar contigo, y después van y ofrecen el servicio a una aseguradora y dicen, yo ya uso Datex, ya lo sé usar, ya me puedo conectar contigo. Es muy poquito el volumen. Normalmente el mayor volumen viene así. Y también en la otra parte es muchos de estos talleres que hoy ya trabajan con otras aseguradoras, algo que sí hacemos es promoverlos a través del sector asegurador y con esta información de comportamiento, de reparación, etcétera, lo podemos promover entre otras aseguradoras y por supuesto el taller puede recibir otro convenio, otro contrato y empezar a trabajar con diferentes aseguradoras. Eso también es más común. Ok. ¿Te parece bien, mi querido amigo, que vayamos a ver este breve video de lo que es Audatech? Regresamos con un par de preguntas y pues ya nos despedimos porque ya hace calor y ya el ron ya en cualquier lugar de este país debe estar muy bueno. Entonces, vamos a ver un video, Chris. ¿Parece? Claro. Adelante. La cantidad de operaciones y el impacto que tienen, increíble, ¿no? Sí, hacemos un número de transacciones bastante interesante y ahí creo que toma mucha relevancia la preocupación o la pregunta de la audiencia, Miguel, en oye, ¿cómo le hacen para el riesgo de depender de un solo proveedor? ¿Qué pasa si a estos hombres se les cae el sistema? Mira, detrás de esto está un data center especializado, somos propietarios de ellos y el hecho de que a mí se me caiga una plataforma en México, a mí personalmente lo que me afecta es México, Colombia, Ecuador, tiro la operación de diferentes países. Entonces es algo que para nosotros es crucial, es nuestro pan de cada día estar llevando a cabo los procesos de DRP, las pruebas, todo lo necesario para obviamente tratar de asegurar esto. Desgraciadamente los fierros no tienen palabra, Miguel, a veces falla algo, y entonces hay balanceadores de carga y tenemos prenden y apagan servidores de manera simultánea para tratar de seguir manteniendo el servicio mientras nos vamos reparando y vamos resolviendo los problemas que se puedan generar. Perdón, la palabra son sistemas redundantes dentro de nuestra aplicación, donde nuestra plataforma corre en una granja de cerca de 40 servidores, en donde si uno empieza a fallar, ese se desactiva, prende otro, sigue dando el servicio, mientras reparamos o vemos la falla que está teniendo nuestros servidores. Hay, además de todos los procesos y protocolos de seguridad, de hackeo, de ingreso, de todo lo que tenemos que estar haciendo como parte de los servicios que ofrecemos, ¿no?
Ok, pues hablando de la eficiencia que se ha demostrado en esta charla, ya nos están preguntando, don Ariel Morgenstern, que si podrían llevar a Audatex al ramo de gastos médicos para estandarizar los honorarios. ¿Están trabajando en algo así? Sí, de hecho lo platicaba, creo que lo comenté de inicio en la sesión. Hace un par de años lanzamos una plataforma que nos permite gestionar los siniestros de gastos médicos. Un poco la filosofía es muy parecida a lo que hacemos en el sector de automotriz. El hospital y la aseguradora tienen una plataforma que los ayuda a interconectarse para crear el expediente, enviar principalmente el diagnóstico, conseguir una autorización, conseguir la carta, conseguir la cobertura, toda la información que hoy se lleva a cabo pues, a través de diferentes plataformas y diferentes medios. Sobre todo un reto muy importante en los diferentes formatos. O sea, algo en los diferentes eventos de AMASFA que hemos estado, la queja más grande de los doctores y hospitales son los que cada compañía tiene su formato. Sí, y cada hospital. Ajá. Hablando de las dos partes, ¿no? Sí, sí. Y después el que se lleva los platos rotos es el agente, porque es el que tiene que recibir información por todos lados y de todos los temas. Y algo que estamos buscando es, yo creo que va a ser más acelerado que el proceso que tuvimos en autos, pero es justamente conectar estas dos entidades, conectar a los médicos especialistas, por un lado del hospital y por otro lado los médicos dictaminadores o validadores de la aseguradora, y dentro de la solución, el roadmap que tenemos en los próximos, ahorita ya está todo el sistema de validaciones de cuenta, es decir, diario podemos validar la cuenta del hospital para no estar esperando al día que el paciente se tiene que ir a hacer todo el proceso, sino ya está avanzado cada día por las noches. Estos son servicios web, como lo dices, con los hospitales para estar tomando las comandas diarias de la cuenta y estar haciendo toda una validación contra el contrato, contra los precios especificados en los convenios con la aseguradora, etcétera, etcétera. Y dentro de nuestros siguientes desarrollos, por supuesto, está un módulo para poder manejar los reembolsos, que también va a tener una visibilidad para los agentes, para poder estar haciendo y visualizando lo que está sucediendo. Y hasta los temas de la auditoría clínica, que ya es revisar efectivamente el tiempo y los costos en una operación específica, en una cesárea, en una apendicitis, etcétera, etcétera. No, pues qué interesante todo lo que puede haber detrás del mundo del siniestro. Y para finalizar, Chris, creo que va a entrar a cámara Arturo, que nos va a compartir también otro video. Y pues yo te agradezco muchísimo todo el tiempo que nos has regalado. Les recuerdo además a los asistentes que hay una encuesta al final del evento, les llega una encuesta, si nos ayudan a responderla, proponiendo más temas, proponiendo más, todos los comentarios que ustedes tengan de forma y de fondo serán escuchados. No les haremos caso, pero está bien, no es cierto. Y aquí viene ya Arturo para presentar un video. Muy bien, y muchas gracias a ti, Miguel, y a la audiencia también, si ya no los escuchamos. Al contrario, gracias. Ahorita todavía nos despedimos de Arturo después del video. Ah, perfecto.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Antes que nada, Miguel, muchas gracias, Cristian, muy interesante. Y nuevamente llego a la conclusión que a pesar de los avances tecnológicos que hay en todos los ramos de seguro, sigue siendo esto un negocio de personas. Porque atrás de cualquier evaluación, atrás de cualquier procedimiento en siniestros, cualquier proceso, siempre va a haber una necesidad humana que atender, ¿no? La verdad, Grupo Solera creo que es un socio estratégico para todo el sector. Hace que los procesos sean mucho más sencillos, mucho más fáciles. Y nuevamente, Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Miguel, un placer como siempre que nos dio estas pláticas. Tu conocimiento es muy enriquecedor. Y nuevamente, muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este seminario, en este webinar. En nombre de toda una compañía de seguros, nuestro director general, licenciado Raúl Barba, nuestro presidente de consejo, Javier Llamosas, Prevem Seguros, GMX Seguros y Seguros Argos. Gracias, un honor estar con ustedes. Y la siguiente semana tendremos un tema muy interesante. Vendrá el actuario Carlos de Lamis. Nos dará una plática muy buena. Aquí nos vamos a estar el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Miguel, ¿algo adicional? Por el contrario, no se olviden, por favor. En principio, Cris, pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Sabemos que son temas muy intrincados y muy áridos, pero creo que nos lo has puesto muy bien en perspectiva de lo que de esto les aplica a los agentes de seguros. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición y todo lo que te distrajimos. Me gustó mucho algo de lo que venía y me gustaría mucho terminar contigo. Tú, al final del semblanza que me hiciste a favor de mandarme, pusiste algo maravilloso, y me gustaría pedirte que nos despidiéramos con eso. Oye, Me gustaría mucho escuchar. A ver si me oyen, les mando un abrazo a todos. El que hay una, después de este COVID, todo va a estar bien, después de este COVID vamos a salir adelante, y yo me despido con eso y agradeciendo tu participación, Cris. Al contrario, Miguel, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Arturo, a Ana, al Grupo Valore, por supuesto un placer participar con ustedes en esta sesión. Y justamente lo que te ponía yo ahí en el último mensaje, Miguel, era, creo que lo más importante de todo esto, del proceso, de la situación que estamos viviendo, es aprovechar al máximo esta situación en los diferentes sectores de la industria, no solamente en el tema de agentes, desde aquí estamos hablando de todos en general, y es justamente que estemos preparados, o sea, que estemos realmente preparados para ya no volver a hacer lo mismo que ya hacíamos, ¿no? Esta situación nos está obligando a hacerlo mejor cada vez, nos está obligando a explotar al máximo las oportunidades de eficiencia, modernización, tecnología, y no podemos regresar a la nueva normalidad y tratar de hacer lo mismo que hacíamos, ¿no? Tenemos que aprovecharlo al máximo y tenemos que tomar esa ventaja que nos está dando la situación y lo que nos está enseñando cada uno de estos días. Y muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo y una despedida a toda la audiencia. Ahí está don Raúl Barba. Muchas gracias, mi querido Cristian. Gracias, Al contrario. Miguel. Muy bien, todo, mi querido Artur. Te aventaste un 10. Después te pongo la estrellita. No, hombre, bendiciones. Gracias por la confianza. También gracias al doctor aquí estás con nosotros en los controles. En contingencia, por favor, no se confíen. Dios me los bendiga a todos. Gracias. Igualmente. Les recuerdo que nos vemos el siguiente miércoles, Miguel, con la plática de nuestro buen amigo, el actuario Carlos Jiménez de Lamis. También va a ser una plática muy buena desde el punto de vista del sector también. Aquí los esperamos, Miguel, como siempre. Un placer conmigo. Mucho gusto. Y Raúl, gracias por la confianza y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Síganse cuidando y Dios los bendiga. Igualmente, que estén muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, Cristian, gracias. Cuídense mucho. Pónganse para la foto. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan feliz resto de semana. Bye, bye. Igualmente. Hasta luego.